Bueno, volvemos sobre todo a dar las gracias por los que estáis aquí, porque ya nos han chivado que fuera hay un tormentón preparándose, ¿no? Gestándose. Ya hacía mucho viento y ya preveíamos un poco que iba a ser difícil en esta edición, pero bueno, los que estamos aquí lo vamos seguro nos vamos a nutrir muchísimo. Aquí ya tengo preparados, después de la mesa redonda, a Lolo y Sosaku, que vendrán a hablar una horita con nosotros, también sobre todo este tema y además anexando un poco con sus automatismos, con todo ese tipo de proyecto de las máquinas que pintan. Lo vamos a relacionar todo y vamos a hablar como si estuviéramos en una conversación con amigos, pero yo, como ya es tradición, he preparado una presentación o algún tipo de interludio, como siempre solemos hacer en las Urban Talks, para poner en contexto, y hoy más INRI, sobre todo la palabra contexto, sobre las temáticas que nos están un poco llevando aquí, ¿no? y que van a vertebrar un poco toda esta edición. Lo he titulado Turistas, iros a casa. Es algo que todos hemos visto en Barcelona. Es algo que está muy ramificado con Barcelona. Está ya en otras ciudades. También se empiezan a ver mensajes, ¿no? De alguna manera que, digamos, no criminalizan, pero sí que atacan directamente al turista, ¿no? A esa persona que viene de paso. Y que incluso hay ya contestaciones, ¿no? Si Guy Debord lo viera, diría que ya está viendo como un detournement, ¿no? en la propia calle, ¿no? En la anterior edición de las Urban Talks, la pregunta era si las inteligencias artificiales pueden imaginar de verdad el futuro. Estuvimos comentando con varios actores y personajes y expertos en la inteligencia artificial y llegamos a la conclusión que a lo mejor es que no estaban creando ningún futuro, sino perpetuando un poco lo que nosotros ya veníamos haciendo, porque al final se están alimentando de nuestros datos. Y en esta edición, la pregunta de fondo, aunque estemos hablando de espacios virtuales, de espacios imaginados, de territorios, lo que nosotros nos preguntamos es si llega ese futuro, ¿vamos a ser conscientes de ello? ¿No? Volvemos un poco a nuestra posición. Esto es un vídeo que grabé en Nápoles. Estuve 3 días en este puente visitando y, como veis, hay otra versión, ¿no? De la pintada de Turistas, iros a casa, ¿no? Ahí van un poco más, son un poco más amenazantes, digamos, pero pasa exactamente lo mismo en Nápoles, ¿no? Es decir, iros de aquí, ¿no? Es la criminalización un poco del turista o la sensación, la conciencia, pero que al final hay algo de paradójico, porque nosotros mismos, los que probablemente han hecho estas pintadas, también son turistas, ¿no? De alguna forma son hombres posmodernos. Estamos desubicados, estamos fuera de contexto, ¿no? Esto es algo que está pasando mucho. No sabemos muy bien. Aquí he puesto como un eje de coordenadas entre el mainstream y underground, que es como la dicotomía mítica, ¿no? Del mundo del arte, si era relevante o irrelevante también, que eso va cambiando, pero básicamente hay un problema de fondo y es la ubicación, ¿no? Que no sabemos muy bien en este constante devenir, en este constante divagar, en este constante ida y vuelta, de alguna forma nos cuesta ubicarnos, ¿no? Estamos fuera de contexto, que es algo que se usa mucho en el idioma, en el lenguaje, en el léxico de la memética, y que para mí es algo conceptualmente muy nutritivo a la hora de intentar explicar cuál es nuestro sitio en el mundo del arte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿No? Por intentar explicar, ¿no? Yo nos llamo a nosotros mismos como sofistas ilustrados, ¿no? Luego explicaremos un poco que estamos afectados, una, por la posmodernidad, que es una condición, y 2, por la hipercultura, que es un paradigma, de alguna manera, ¿no? Son las dos cosas que están haciendo presión en nosotros para, de alguna manera, afectarnos, ¿no? En el día a día. Para entender lo que era la modernidad, que empieza en el Renacimiento, y lo que es la posmodernidad, yo creo que hay 2 imágenes que son bastante emblemáticas. Una, obviamente, Leonardo da Vinci, y otra, que es Nueva York, en pleno furor de luminosidad y de marketing y de anuncios y de corporativismo, ¿no? De alguna manera. La modernidad empieza en 1453 y la posmodernidad empiezan a decir que data en 1970. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia esencial? Ese soy yo, para que no le quede claro. La modernidad buscaba o estaba, digamos, radicada en el hombre universal y la posmodernidad en la persona.
Parecen lo mismo, pueden parecer lo mismo, pero no lo son. Una es el hombre universal y otra es la persona con identificación, la persona con rasgos ya en el mundo digital, ¿no? Todos nos sentimos identificados, todos ya sabemos que somos yo y eso está por encima de cualquier otra cosa. El yo se hace cada vez más grande, el yo cada vez es más importante y es lo más importante ahora en cuanto a lo que piensa un hombre de sí mismo, una persona. En cuanto a la dicotomía que vemos aquí, hay una sustitución. Lo que dominaba la modernidad era la razón. La posmodernidad está dominada por el deseo. ¿Qué pasa? Esto lo sabemos todos, es bastante obvio, que estamos continuamente, desaforadamente, buscando satisfacción tras impulso, y eso genera una urgencia que solo es calmada por el consumo, ¿no? Y esto es, al final, el consumo obviamente es un concepto muy complejo y muy transversal que lo podemos extrapolar a cualquier fase o faceta de nuestra vida. Podemos consumir personas, podemos consumir arte, podemos consumir contenidos digitales o lo que queramos. También, otra diferencia para entender la posmodernidad. Lo que pasaba en la modernidad es que había el estatus o la figura del hombre prometeico. Es ese hombre que le enseña el fuego a los humanos, ¿no? Ese héroe que le enseña el progreso a los humanos. Ahora es Dionisio, que es el lúdico, ¿no? Es el que todo el rato está preocupado de sí mismo, de alguna manera, ¿no? De su placer. En la modernidad importaba el progreso, el mañana. Hoy, en la modernidad, en la posmodernidad, solo importa el hoy, el aquí y el ahora, el just do it, ¿no? Esto es un gran ejemplo de posmodernidad. Como decía, esto es una sucesión de presentes constantes que nos dejan al pasado prácticamente olvidado, nos hacen que olvidemos o que no tengamos memoria, cada vez menos, y que el horizonte se vaya disolviendo, el horizonte, el futuro. También una diferencia significativa, la palabra por la imagen. Obviamente, como hemos dicho al principio, el turista es ese coleccionista de imágenes, ¿no? Nosotros vamos coleccionando, ya sea en nuestro smartphone, pero no experienciamos, solo coleccionamos vivencias de una forma prácticamente retórica. La modernidad se identificaba con la profundidad, intentaba ser lo más profundo posible en todo lo que ocurría, y la posmodernidad se queda en la superficie. Ahí vemos el curling, que para mí es una gran metáfora de cómo pasamos por las cosas, ¿no? Por esa superficie. Estos son turistas, y yo creo que el turismo es la figura de ese hombre posmoderno, ¿no? Que está continuamente en tránsito, únicamente importa el movimiento, el cambio, y como decía, el aquí y el ahora. Y obviamente también influye la hipercultura. La hipercultura es un paradigma cultural nacido en 1970 o a partir de 1970 y teorizado de muchas maneras. Una de ellas es la estructura de red, ¿no? Ya no hay un centro, sino que todo funciona como un rizoma, como la teoría filosófica de Deleuze y Guattari. No es lineal, es como está inspirado ese concepto en el hipertexto. Como veis ahí el concepto de hipertexto. Está todo relacionado constantemente con links y con relaciones que no apuntan a ningún centro, sino que está todo distribuido de una forma descentralizada. Como decíamos, nos olvidamos del pasado, digamos que no tenemos memoria, hay una deshistorialización. Este ejemplo me gusta mucho porque lo usamos bastante, también en otras presentaciones, porque ejemplifica muchísimo lo que está pasando, ¿no? Drake es más famoso a nivel streaming que toda la música de los años 50, 60 y 70 junta, que es algo bastante impepinable, bastante abrumador y bastante sintomático, ¿no? De lo que está pasando. Un solo artista de la hora genera más streaming que otras décadas completas a nivel de catálogo. ¿Qué pasa con esto? Que lo que genera es individualización, personalismos, ¿no? Este meme creo que ilustra muy bien lo que pasa hoy en día cuando damos una opinión, ¿no? Que tenemos diversas identidades y diversas creencias y diversas emociones en ese magma interno que están como interaccionando con nosotros. Se crean
identidades patchwork, que llaman, ¿no? Este es un ejemplo de Joshua Citarella, que a mí me gusta mucho, que ha inventado banderas a partir de ideologías de Internet que están empezando a surgir, ideologías híbridas, que muchas veces están envueltas en contradicciones. Algunas son pseudocomunistas, algunas son pseudoanarquistas, algunas generan un interés común hacia cosas completamente irrisorias o mal llamadas freaks. Y, bueno, todo se convierte en algún tipo de hipermercado para este turista. Y yo creo que todos, en cierta manera, aunque en algún momento podamos hacer esa pintada de turistas iros a casa, porque nos vemos amenazados por esos viajantes, creo que todos, en cierta manera, somos turistas porque siempre estamos aquí, siempre queremos estar aquí. Ahora ya, en la hipercultura, ya no es lo propio de ajeno, que era lo que definía los paradigmas antiguos de cultura, sino que ahora ya no hay frontera entre lo viejo y lo nuevo. Ya es un poco imposible saber qué es viejo y qué es nuevo. Sofismo ilustrado es como yo lo llamo, esto es algo personal, y es como todos nos sentimos, ¿no? Un poco cuando estamos constantemente envueltos en esa sobreestimulación, intentando dar opiniones, ¿no? Todo lo intentamos resumir en el menor tiempo posible, intentar hacer una reducción milimetrada para que todo, digamos, impacte en la atención de nuestra audiencia. Este meme es muy famoso, ¿no? De cómo vamos cambiando, ¿no?, nuestra opinión constantemente según el torrente o las tendencias informativas del momento, ¿no? Somos, o lo que tenemos en nuestro cerebro, al final es un montón de aforismos, un montón de citas que van divagando y en la que prácticamente no tenemos profundidad. Para un poco especificar, estas son las diferencias entre sabio, filósofo y sofista, ¿no? El sabio era el que tenía la sabiduría, el filósofo el que aspiraba, que tenía esa búsqueda de la sabiduría, y el sofista era el resabidillo, ¿no?, por decirlo mal, ¿no? Es el que utilizaba la retórica y hablaba de esa sabiduría, pero sin tenerla. Entonces nosotros, de alguna manera, estamos renovando de alguna manera ese concepto de sofismo. Pero bueno, yo lanzo una pregunta, y ya por ir avanzando, que es ¿dónde está el arte?, ¿no? Siguiendo un poco con el tema de la ubicación, etcétera, etcétera. Ahí vemos el famoso plátano de Mauricio Catalán, que para mí es súper ejemplificador de cómo está el arte hoy en día, ¿no? De alguna manera tenemos estos elementos que he fragmentado, que está lo pasado, que es el arte pasado, están los artistas, obviamente está la audiencia, como, digamos, elementos que interaccionan entre sí, que conversan, y está lo nuevo. ¿Dónde está lo nuevo?, ¿no? Que es lo que estamos buscando en estas ediciones de Urban Talks, intentando, digamos, reflexionar sobre ello, ¿no? ¿Dónde estaba lo pasado, ¿no? Hay un emoji que no me lo ha leído. Eso era un búfalo. Pero bueno. Por ejemplificar un poco muy rápido, ¿dónde ha estado el arte ubicado en todo este tiempo, ¿no? En todo el tiempo que consideramos que tenemos arte, ¿no? Obviamente las pinturas rupestres, las casas, los templos, las iglesias, las ciudades, luego en museos, luego irrumpió en la calle y hay una explosión, obviamente, que es Internet, que es la que colapsa todos los contextos. Y cuando se colapsan todos los contextos, al final todo es lo mismo en todas partes, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Digamos que aquí hay tres ejemplos que de alguna manera ilustran cómo el arte y sobre todo las cosas del pasado están completamente convirtiéndose en un presente perpetuo. ¿Qué pasa con Basquiat? Que está más en las tiendas tipo Uniqlo, Zara, Pull&Bear, etcétera, por las licencias, que propiamente en museos o en otras instituciones artísticas. Pasa lo mismo con Tupac, esa identidad que es el nuevo Che Guevara, de alguna manera, y que no permitimos olvidarnos de él, no nos permitimos que muera, de alguna manera, ¿no? Está completamente presente constantemente. ¿Qué pasa con Van Gogh y esta exposición virtual 360 experiencial? Pues que también no deja, de alguna manera, que de alguna forma olvidemos todo aquello, ¿no? Nunca muere, con Internet todo está presente todo el rato y es perpetuo, y siempre está presente, ¿no? Por eso seguimos contribuyendo a que todo es presente, ¿no? Al final la posmodernidad y la hipercultura nos dicen que ya no hay horizonte, de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa también
en el arte que es el último paradigma o el último gran cambio que podríamos decir que ha ocurrido. Es el paso del objetivo a lo subjetivo, que también es muy importante, ¿no? Antes, digamos que el arte era una conjunción de técnicas objetivas que de alguna manera se podían valorar y eran bellas, se consideraban como bellas. Hasta 1917, que entra en acción el dadaísmo. El dadaísmo es el género que demuestra que hay un cambio de la objetividad a la subjetividad. Y de alguna manera, la intención es la que reina por encima de esas técnicas, ¿no? Perdonad otra vez. Ahora ya no importa qué es arte, sino cuándo es arte, porque yo, digamos, podría haber puesto también un plátano en una galería de arte con cinta americana, como hizo Mauricio Catalán, pero eso no hubiera sido una obra de arte. Pero lo que él hizo sí. Entonces la intención cuenta, la persona cuenta, y la relación que tiene con ese mundo del arte cuenta mucho, ¿no? O sea, alguien puede hacer algo exactamente igual que yo, prácticamente idéntico, y no va a ser arte. Y lo mío a lo mejor sí. Entonces cambia la pregunta. Cambia, ya no es qué es arte, sino cuándo. Digamos que hemos pasado de las técnicas a la intención. Pero ¿qué pasa con los artistas hoy? Es un poco lo que ya más nos toca, ¿no? Porque todos nos consideramos artistas, todos nos consideramos creativos de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa? Que vivimos en la metareferencialidad, ¿no? Parece que solo podemos hablar de nosotros y de los problemas que tenemos en referencia a ese mercado del arte, ¿no? También. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es algo muy común también, que estamos expuestos a las mismas experiencias, a las mismas vivencias todo el rato. Por tanto, si consumimos todo el mismo contenido y experiencias similares, es normal que acabemos desembocando en los mismos procesos, los mismos patrones, las mismas influencias y, por tanto, las mismas ideas, y que todo se quede en algo metareferencial y diferenciado solo por los formatos. Aquí veis que lo que entra prácticamente sale con la diferencia del color. Aquí vemos un poco otro de los conceptos que me gustaba tratar y que también tuvo bastante presencia en la anterior edición, que es la homogeneización creativa. La homogeneización creativa es algo que también está pasando como consecuencia de todas esas presiones que estamos recibiendo, ¿no? Aquí veis una camiseta que yo vi en un catálogo de Zara que me parecía bastante sintomática también, ¿no? Estamos unidos o queremos unirnos como un único paradigma artístico, ¿no? Esto es algo que a nadie le gustaría verlo, ¿no? Que todos seamos prácticamente iguales, estemos bajo un mismo paradigma o un mismo paraguas artístico, ¿no? Y cómo los artistas, de alguna forma, esa presión de la audiencia, esa presión de vencer los algoritmos, nos está llevando a esa homogeneización. Aquí vemos, vamos a ver algunas, muy rápido, algunas trampas con las que estamos generando nosotros mismos esa homogeneización creativa. La trampa de la visibilización, ¿no? Cómo nos vamos estrechando, ¿vale? Si nosotros no se ve nuestro trabajo o el de nuestros compañeros o coetáneos, lo que queremos es, de alguna forma, luchar contra esos algoritmos, ¿no? ¿Qué hacemos? Compartimos el trabajo de esos contemporáneos, pero ponemos en compromiso nuestro propio criterio, de alguna manera, ¿no? Y empieza a haber la atomización de ideas, ¿no? Que al final solo hacemos lo que vemos al lado o lo que heredamos o con lo que convivimos, ¿no? Se crea esa endogamia. Está la trampa de la redundancia. Tu obra tampoco alcanza un movimiento orgánico por sí misma y sometes tu discurso a esos cánones aceptados. Esto yo creo que es algo que es bastante unánime y bastante común hoy en día, ¿no? Dejar esa singularidad y acabar siendo más estándar. ¿Por qué? Porque quieres luchar contra esa audiencia y hacerte un hueco en ese espacio que cada vez está más fragmentado. Después, la trampa de la aversión al riesgo, otra muy común y que yo pienso mucho en ella. ¿Qué pasa si en tu obra brotan de repente opiniones que son impopulares? De repente brotan cosas que se pueden malinterpretar, ¿no? O no solo opiniones, sino discursos, ¿no? Normalmente lo que puede pasar es que seas cancelado, que no seas tolerado por X o por Y, y eso genera una aversión al riesgo. El riesgo se está perdiendo, de alguna manera, ¿no? Por esa nueva ética, cerrando la puerta a esa singularidad. Después la obstrucción. Esto es algo
súper normal y que no solo nos pasa a los creativos, porque al final somos artistas y audiencia al mismo tiempo, somos la misma persona. ¿Qué pasa? Que no tienes tiempo de nutrirte de contenido diferente porque estás todo el rato sobreestimulado. ¿Qué pasa con esto? Que acabas teniendo siempre las mismas ideas. Y es muy difícil, digamos, avanzar o desarrollar hacia algo que realmente te consideres que estás siendo auténtico. Una muy parecida es la interrupción, pero esto es con una coartada muy común y es el querer vivir de tu propio arte, ¿no? Ya te estás coartando cuando tú aceptas dinero, ya estás perdiendo libertad. Esto les pasa a muchísimos artistas y luego está la interrupción, el recibir encargos por todas partes para tener que subsistir de alguna manera, ¿no? Y esto también hace que nos estrechemos, que tengamos obviamente menos tiempo, menos ideas y menos recursos. ¿La audiencia qué le pasa? Bueno, ya yo creo que es bastante obvio, esa foto es bastante brutal, de esos niños pasando completamente de Rembrandt y mirando sus móviles bastante focalizados. Obviamente hay algo que es bastante común, que es la bajada exponencial del criterio, del pensamiento crítico en la audiencia. La capacidad, como decíamos antes, o se ha parafraseado un momento, la capacidad de atención de la generación Z son 8 segundos, o eso dicen, que es muy poco, es muy poco. Los millennials estamos como en 2 minutos, 3, de 2 a 5, suelen decir, que es bastante abrumador la diferencia, ¿no? Ver la diferencia entre generaciones también. ¿Por qué? Por la sobreestimulación. ¿Y eso qué genera? Un infraanálisis. Es decir, no tenemos capacidad de analizar lo que nos llega. Cada vez tenemos esa ausencia de contexto, estamos más out of context. Aquí he hecho unas camisetas que podrían estar muy bien para brandear este estado, ¿no? Este término, que a mí me gusta tanto y creo que es bastante transversal. Aquí es un poco lo que nos suele pasar, ¿no? Este meme es realmente increíble, ¿no? Cuando, oye, prefiero llamarme a mí mismo porque es el único... Al final estamos tan ensimismados que parece que ya lo único que nos nutramos es con nosotros mismos, ¿no? Que no veamos nada... Hemos perdido, para que me entendáis, como esa capacidad de sorpresa también, ¿no? De sorprendernos con esa falta de contexto. Pero bueno, ¿dónde está lo nuevo? Ya para finalizar. ¿Dónde está lo nuevo? Aquí hay una pequeña publicación de Jerry Gagosian, que es un crítico de arte bastante reputado, muy dinosaurio también hay que decirlo. Si decía que si el arte importante, realmente relevante, está, digamos, mermado cuando es muy popular y realmente se ve nutrido y se ve más relevante cuando es exclusivo, ¿no? Ahí la dicotomía de toda la vida, que todos, y yo creo que existirá para siempre, que es las cosas que tienen menos público y las que tienen más. Las que, digamos, están enraizadas en una escena más nicho y las que realmente son mainstream. Aquí he hecho un pequeño gráfico de lo que yo creo que pasa. Yo creo que lo nuevo normalmente ya ha estado entre nosotros. Hay un movimiento, de alguna manera, que pasa con las tendencias y con las corrientes, en las que van pasando del mainstream al underground en función del tiempo y en función de las necesidades y de la condición de ese espectro, ¿no? Hay cosas que de repente vuelven a brotar, cambian los formatos, cambian los paradigmas, pero al final están antropológicamente basadas en lo mismo. Y al final van y vuelven casi como en una montaña rusa y cada vez va más rápido, ¿no? Eso yo creo que todos lo hemos notado, las tendencias que van y vienen, y creo que es algo bastante normal. Esto es un ejemplo, ¿no? Ya lo puse en la anterior charla, en el anterior ciclo, pero a mí me parece muy ejemplar, aunque esté cogido con pinzas. Eso también es verdad. Eso es una obra de Dalí, que no he encontrado el autor, que surgió alrededor de 2002, hizo bastantes imágenes con Elon Musk, con Trump y con Steve Jobs, y a mí me recordaban constantemente a un cuadro de Francis Bacon. Entonces, de alguna manera, obviamente esto es una coincidencia, pero a mí me hace pensar que hay un ejemplo claro de que lo nuevo no es tan nuevo, sino que ya ha estado entre nosotros. ¿Qué pasa? Como un anexo para, de alguna manera, encontrar el futuro quizá en cosas que realmente a lo mejor no estamos prestando la suficiente atención. Que sepáis que el impresionismo, que hace de bisagra entre la modernidad y las vanguardias,
nació a partir de una burla de un crítico a Claude Monet, a ese cuadro. Les llamó impresionistas porque querían buscar la luz, querían volver a encontrar esas emociones, ¿no? Empezó como una burla y se ha convertido, obviamente, en un movimiento artístico. ¿Qué cosas veo yo como nuevas? ¿Sabe? ¿Alguien conoce este proyecto de Boto? Seguro que por ahí hay dos que lo conocen. Es un proyecto que es una inteligencia artificial que está conectada a una organización descentralizada, una DAO, y que está controlada por la gente de la comunidad. Es decir, ellos le dan inputs y él va cambiando la forma en la que genera el arte. Y va generando cuadros que se van convirtiendo en NFTs y en assets digitales. Para mí aquí hay algo que esté controlado por un colectivo horizontal en vez de solo por una persona que lo está programando. A mí me parece algo que sí que es verdad que puede, digamos, vislumbrarse algo nuevo. Un metalabel para mí también está redefiniendo la cooperación creativa, ¿no? Antes decíamos en la charla que había como una propensión, como que la gente quiere volver a juntarse, ¿no? Porque estamos tan fragmentados, tan individualizados, que hay como una nueva juventud de las cooperativas, de los proyectos colaborativos, con herramientas digitales que permiten esa horizontalidad, ¿no? De alguna manera, esto es un gran ejemplo, es un metalabel. Él mismo está dando nombre a un nuevo paradigma en Nueva York y tiene estos elementos. Tienen un propósito común, tienen una ética o principios comunes, tienen referencias que van sacando sin importar el formato, sin importar qué es lo que están sacando. Hay una arquitectura de contenidos y documentación para toda la comunidad, hay una escena, obviamente, en la que están impactando y hay una inversión común, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo puede funcionar una editorial, un sello discográfico, una galería de arte o un colectivo creativo en el futuro. Yo dejo aquí algunas preguntas ya para acabar y dar paso a Lolo Isosaku. Y es si puede el arte volver a ser territorial, ahora que hemos pasado a estar deslocalizados completamente. Si de verdad nos estamos moviendo tanto y hay esta neurosis constante de sobreestímulos, ¿dónde vamos a encontrar la aspiración? Y que es prácticamente la más importante, es si hay una verdadera disrupción, la vamos a ver, que es lo que decía al principio, y cómo podemos reaprender a colectivizar. Antes, yo creo que el ejemplo del Pumarejo ha quedado bien claro de cómo se pueden hacer las cosas y cómo hay esa búsqueda de volver a cooperar.